Año 1974. Nixon renuncia. El año 1974 fue un cruce de caminos. El mundo, aún sacudido por las secuelas del conflicto de Vietnam, por la Guerra Fría y por los ecos del escándalo del Watergate, parecía caminar sobre un delgado hilo. Las dictaduras militares se expandían en Latinoamérica mientras África vivía una ola de descolonización agitada. En Estados Unidos, el presidente caía por corrupción. En Europa, el mapa político se redibujaba. En Asia, los ecos de la guerra aún rugían. Y en todo el planeta, la música, el deporte, la moda y el arte ofrecían un respiro. Aunque no sin su cuota de controversias, este es un viaje narrativo por cada rincón del planeta, explorando los hechos que marcaron el año 1974. Un año donde el mundo se estremeció en todos los frentes. 1. La renuncia de Richard Nixon. Estados Unidos. Uno de los eventos más significativos del siglo XX ocurrió el 8 de agosto de 1974. El presidente Richard Nixon se convertía en el primer presidente estadounidense en renunciar. El escándalo del Watergate, que había comenzado en 1972 con el allanamiento a la sede del Partido Demócrata, alcanzó su punto de ebullición. Tras años de encubrimientos, testimonios explosivos y la publicación de las cintas de la Casa Blanca, Nixon no tuvo otra opción. Su vicepresidente, Gerald Ford, asumió el cargo y posteriormente le otorgaría un polémico indulto presidencial. Este evento marcó profundamente la confianza del pueblo estadounidense en sus instituciones y redefinió la vigilancia de los medios hacia el poder. La historia comienza en la madrugada del 17 de junio de 1972, cuando 5 hombres fueron arrestados dentro del complejo de oficinas del Watergate, en Washington, D.C. específicamente. Estaban en la sede del Comité Nacional Demócrata, instalando micrófonos ocultos bugs y fotografiando documentos. Los hombres tenían vínculos directos con el Comité para la Reelección del Presidente CRP o CREP, por sus siglas en inglés. Eran exagentes de la CIA y cubanoamericanos que habían trabajado en operaciones clandestinas. Aunque al principio pareció un robo menor, el caso escaló rápidamente. 2 jóvenes periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, comenzaron una investigación profunda, con la ayuda de una fuente confidencial conocida como Deep Throat, más tarde revelado como Mark Feld, subdirector del FBI. Revelaron que el robo formaba parte de una estrategia sistemática del equipo de Nixon para espiar, sabotear y desacreditar a sus oponentes. Existía una unidad de plomeros en la Casa Blanca encargada de sellar filtraciones que en realidad cometía actividades ilegales, escuchas, chantajes, campañas sucias. El propio Nixon conocía y autorizó encubrimientos. Las consecuencias de este caso. Para Nixon, aunque no fue juzgado, su legado quedó dañado para siempre. Vivió recluido. Escribió libros y dio pocas entrevistas. Murió en 1994. Para la política estadounidense, se aprobaron leyes más estrictas de financiamiento de campañas. Se limitó el poder presidencial. Se creó una cultura de mayor escrutinio periodístico e institucional. Para el periodismo, Woodward y Bernstein se convirtieron en símbolos del periodismo de investigación. The Washington Post ganó el premio Pulitzer. Inspiró películas, libros y estudios académicos. 2. Revolución de los Claveles. Portugal. El 25 de abril de 1974, Portugal vivió una revolución pacífica que cambió su historia. Tras décadas de dictadura bajo Salazar y su sucesor Marcelo Caetano, el movimiento de las Fuerzas Armadas tomó el poder sin derramar sangre. Miles de ciudadanos salieron a las calles con claveles en las manos. Fue el fin del Estado Novo y el inicio de la descolonización de las colonias africanas portuguesas, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé. 3. El conflicto en Chipre en julio. Una crisis estalló en Chipre cuando un golpe de Estado, apoyado por Grecia, intentó derrocar al presidente Makarios. Turquía respondió invadiendo el norte de la isla, provocando una guerra que dejó miles de muertos y desplazados.
Chipre quedó dividida entre el norte turcochipriota y el sur grecochipriota. Situación que aún persiste, marcando una de las más duraderas heridas en Europa. 4 conflictos en Medio Oriente. Aunque la guerra del Yom Kippur había concluido en 1973, sus secuelas dominaron el 74. Las negociaciones entre Egipto y Israel, impulsadas por Henry Kissinger, avanzaron lentamente. Siria y el Líbano también vivían tensiones internas. El Líbano, en especial, estaba al borde de la guerra civil, que estallaría formalmente en 1975. Quinta de América Latina en dictadura. Chile, bajo el yugo de Augusto Pinochet desde 1973, intensificó la represión. Cientos de detenidos desaparecidos, censura y tortura marcaron el panorama chileno. De Argentina, por su parte, vivía el retorno de Juan Domingo Perón al poder, pero su muerte en julio de 1974 dejó a su esposa Isabelita en la presidencia, abriendo un periodo de extrema inestabilidad. Brasil, Uruguay y Paraguay seguían bajo dictaduras militares y en Nicaragua, la lucha contra Somoza se intensificaba con las primeras acciones sandinistas, además de Chipre y Medio Oriente. Otros conflictos marcaron el año. Etiopía vivía una revolución. El emperador Haile Selassie fue derrocado por una junta militar conocida como el DERC, iniciando años de guerra civil. Guinea-Bissau declaró su independencia unilateral de Portugal en septiembre de 1974 tras años de guerra de guerrillas. En Vietnam, aunque la guerra parecía apagarse tras los acuerdos de paz de París, los combates seguían. El Vietcong retomaba ofensivas contra el sur. Irlanda del Norte seguía siendo escenario de violencia sectaria. El IRA continuaba su lucha armada con atentados en Belfast y Londres. 1. Nace el mito de ABBA el 6 de abril de 1974. ABBA ganó el Festival de Eurovisión con Waterloo, representando a Suecia. La actuación fue vibrante y transformó al cuarteto en una sensación internacional. Fue el comienzo de una década de dominio del pop europeo. 2. El legado del rock. Bandas como Led Zeppelin, Pink Floyd y Queen estaban en su apogeo. The Dark Side of the Moon seguía vendiendo masivamente. Queen lanzó Sheer Heart Attack y David Bowie lanzaba Diamond Dogs. En Estados Unidos, el movimiento funky soul se fortalecía. Stevie Wonder lanzó Fulfilling Ness Fest Fanelli y Very Bites e consolidaba como rey del romance. 3. Elvis Presley y sus últimos años. Elvis, aunque aún popular, mostraba signos de deterioro físico. En 1974 realizó múltiples conciertos, pero su salud era motivo de preocupación creciente. Primero Mundial de Fútbol, Alemania 1974, el evento deportivo del año fue la Copa del Mundo celebrada en Alemania Occidental. Fue un torneo histórico. Por varias razones, su introdujo el nuevo trofeo de la FIFA. Participó por primera vez la RDA Alemania Oriental, que venció a la RFA Occidental en la fase de grupos. La selección de Países Bajos, liderada por Johan Cruyff, deslumbró al mundo con su fútbol total. Sin embargo, el campeón fue Alemania Occidental, liderada por Franz Beckenbauer y Gerd Müller, que derrotó a los neerlandeses 2-1 en la final. 2. Muhammad Ali regresa al trono. En octubre de 1974, Ali venció a George Foreman en Zaire en el famoso Ramballinse Jungle. Fue más que una pelea, fue un espectáculo mundial, político y cultural. Ali recuperó el título mundial y demostró ser más que un boxeador, era un símbolo. Altair 8800, en diciembre, Ed Roberts presentó este computador personal, considerado por muchos el nacimiento de la industria de las PC. Bill Gates y Paul Allen escribirían software para él. Lanzamientos espaciales, la NASA seguía con el programa Skylab. En 1974 se realizaron nuevas misiones tripuladas que aportaron información clave sobre el espacio. Medicina, se realizaron avances en cirugía cardiovascular y se impulsaron campañas contra enfermedades infecciosas como la viruela. Watergate, como ya se mencionó, culminó con la renuncia de Nixon.
El escándalo definió una nueva era de periodismo de investigación. Francia. Escándalos de corrupción salpicaban al gobierno de Valéry Giscard d'Estaing. Italia. La Logia P2 comenzaba a salir a la luz, aunque no sería hasta los años 80 cuando estallara el escándalo completo. Moda. Se consolidaba la estética boho y disco. Los pantalones acampanados, chalecos de cuero, botas altas y gafas de sol gigantes dominaban. La ropa se llenaba de colores psicodélicos y estampados tribales. Cine su estrena The Godfather Part II. Dirigida por Francis Ford Coppola, que ganó múltiples premios. Chinatown, con Jack Nicholson, se convirtió en un clásico del noir moderno. El cine europeo seguía fuerte con directores como Ingmar Bergman y Federico Fellini. A medida que 1974 cerraba, el mundo parecía estar exhausto pero en transformación. Europa vivía un proceso de apertura y reflexionaba tras el escándalo de Watergate. África se independizaba a golpes. América Latina se sumía en dictaduras y la cultura global comenzaba a diversificarse. Los avances tecnológicos daban las primeras señales del futuro digital. La música se expandía como lenguaje universal. Y el deporte se reafirmaba como espectáculo planetario. 1974 fue un año de pérdida de inocencia en muchos sentidos. La política mostró sus sombras, pero también su capacidad de renovarse. Las guerras no cesaron, pero surgieron revoluciones pacíficas. La música, el cine y el arte florecieron, recordándonos que, incluso en tiempos convulsos, el espíritu humano sigue creando, resistiendo y soñando. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.